Jueves 28 de mayo, informativo número 146. Hoy, estos son los contenidos. Lo último. Slalom de Samper, Tesan resiste, Cayenne golpea. Lo próximo. Rally Cerámica, vuelve una leyenda. Autocross Monreal, prepara una tarde de tierra y espectáculo. CRV arranca la velocidad en Navarra. Y como cada lunes, la Fórmula 1 lista para ver o descargar. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! ...63 pilotos en parrilla, récord absoluto de participación y una carrera marcada por averías, remontadas y mangas decididas por apenas unas décimas. Eso fue el 10º Slalom de Samper y estuvimos para disfrutarlo. Estamos en el circuito de Samper, donde el aragonés de slalom vuelve a poner a prueba precisión, reflejos y sangre fría. Cerca de 35 grados en el ambiente, en el asfalto casi mejor no saberlo. 63 pilotos esperan ya en el paddock, luchando por esa milésima de segundo que puede cambiarlo todo. Vamos a verlo. El 10º Slalom de Samper acabó convirtiéndose en una auténtica carrera de supervivencia. La altísima temperatura ambiente castigó especialmente al asfalto, afectando directamente al comportamiento y a las presiones de los neumáticos durante toda la jornada. ...63 pilotos en pista, récord absoluto de participación. Una carrera marcada por las averías, las remontadas y las diferencias mínimas entre los favoritos. El triunfo final fue para el zaragozano Carmelo Cayenne, que regresaba a lo más alto del podio en Samper 5 años después de su última victoria en el trazado turolense. Bueno, pues a ver, ha ido muy bien porque al final hemos conseguido la victoria, el coche ha ido muchísimo mejor, iba más redondo, pensaba que iba a bajar un poquito más, me he equivocado en un cambio y bueno, podía haber bajado a lo mejor casi un segundito por ahí, pero bueno, lo mejor es que ha sido el resultado y el coche ha ido bien y más contentos imposible. Primero la automoción, primero y segundo con Fernando Villaro, o sea que genial. Pero el día no comenzó precisamente bien para los favoritos. Ni Carmelo Cayenne ni Fernando Villaro pudieron disputar la primera manga por problemas mecánicos en sus Peugeot 205 Rally, dejando provisionalmente el mejor tiempo para el piloto de Azaila, David Tesan, y a su Renault Clio RS, aunque achacaba al calor su rendimiento. No perder tanto grip y es que falta grip al salir, escupe el coche. El asfalto está caliente. Sí, igual es eso, nos hemos bajado presiones, a ver, ya veremos. El vencedor de la prueba inaugural en Motorland parecía tener la situación controlada, pero el slalom nunca perdona. Un complicado segundo recorrido hacía caer a Tesan hasta la posición 48, obligándole a remontar en la última manga para salvar una tercera plaza que aún así le permite aumentar su ventaja al frente del campeonato. Mientras tanto, Carmelo Cayenne reaccionaba de la mejor forma posible. 2 mejores tiempos consecutivos le daban la victoria final, mientras Fernando Villaro completaba el doblete del equipo tras una espectacular remontada en la última manga, superando a Tesan por poco más de un segundo. Y curiosamente, el podio de Samper repitió exactamente los mismos protagonistas de las temporadas 2024 y 2025, eso sí, cambiando completamente el orden. En la categoría serie, Adrián Cabero consolidó su liderato repitiendo victoria, superando por apenas 3 décimas a Daniel Ojea y en 3 segundos a Samuel Caseras. La nutrida categoría de debutantes estuvo especialmente intensa con 15 pilotos y también se cerró con interesante pugna entre los 2 primeros clasificados,
separados en solo 2 décimas de segundo, al vencedor y el nuevo líder Nuño Mata de Víctor Moore en su primera toma de contacto en la competición. Para todos ellos su segunda carrera y para 5 pilotos su estreno en automovilismo. Alejandro Andrés. De momento estoy contento con cómo va el coche, no estoy teniendo ningún problema de fiabilidad, me lo estoy pasando bien, que es lo importante, y bueno, poco a poco estoy construyendo ritmo. Cuando te apuntaste, ¿esperabas que un slalom era esto? Pero está muy bien, la gente es súper agradable, que la verdad es que es algo que siempre me han dicho, pero hasta que uno no viene y lo ve, pues no se da cuenta y joder, la verdad es que el ambiente muy bueno, es un gusto. Y correr el campeonato entero porque la verdad es que me ha gustado mucho. Santiago Altava y con el programa Conoce el Slalom, Alejandro Montesa, Adrián Gómez y David Liarte, siendo este el mejor clasificado de ellos. Bueno, bien, para ser la primera vez contento. En la segunda manga me equivoco con un cono, pero bueno, bien. Entre las damas, Laura Aparicio y Paloma Meseguer repitieron posiciones con respecto al Cañir, ocupando nuevamente las 2 primeras plazas de mujer y motor. La tercera posición fue para la jacetana Aitana Pérez, utilizando además el mismo vehículo con el que disputa los rallies. En históricos, nueva victoria para Javier Cameo por delante de Pablo Alquézar. Y en Mastermas 55, José Luis López continúa siendo la referencia de la categoría con su Renault Clio RS, aunque la lucha por la segunda plaza se decidió por apenas 2 décimas a favor del debutante Santiago Altava sobre Andrés Fuertes. Por equipos, Liza Gaimán se adjudicó el trofeo Automoción gracias al doblete absoluto logrado por Carmelo Cayén y Fernando Villaro. IRC Motor finalizó segundo por tan solo un punto de diferencia, mientras Talleres HLC completó las posiciones de honor. En los distintos trofeos continúan líderes Laura Aparicio, Javier Cameo y José Luis López, mientras Adrián Cabero, Nuño Mata y Liza Gaimán alcanzan la primera posición en sus respectivas categorías. Próxima parada de este espectacular campeonato, el 19 de julio con la disputa del 8º Slalom de Calamocha. Del calor de Samper nos vamos ahora a otro de esos rallies con sabor clásico. Carreteras estrechas, tramos muy técnicos y una prueba que este año regresa al panorama nacional 30 años después
llega el Rally de la Cerámica. Pasión por el motor en Castellón. Una prueba legendaria donde cada tramo exige precisión técnica y compromiso absoluto. El Rally de la Cerámica regresa este fin de semana al Campeonato de España, 30 años después de su última presencia nacional. La edición número 36 de la prueba se disputará los días 29 y 30 de mayo, estrenando además puntuabilidad para el Campeonato de España de Rallys Históricos. 94 equipos tomarán la salida, llegados desde distintos puntos de España e incluso desde Francia. De ellos, 39 competirán en regularidad. La prueba tendrá además sabor interautonómico, ya que también será puntuable para nuestro Campeonato de Rallys de Aragón, tanto en velocidad como en regularidad. Y aunque la representación aragonesa será más reducida de lo habitual, sí estarán presentes varios de los grandes protagonistas del campeonato. En velocidad, Eduardo Tortajada llega como líder con solo 9 puntos de ventaja sobre David Planas. Mientras tanto, Cristian García todavía no ha confirmado definitivamente su presencia tras imponerse en el pasado Rally de Barbastro. En copilotos, Eva María Valenzuela defiende el liderato con apenas 2 puntos de margen sobre Sergio Sebastián, mientras David Benedí ocupa la tercera posición provisional. También estarán presentes Álvaro González y Daniel Ramas, aprovechando además el conocimiento de los tramos castellonenses, así como Francisco Pizá junto al copiloto aragonés Rubén Josa. En regularidad Sport tomará la salida el equipo líder aragonés formado por Abraham López y Adrià Vela. En regularidad 60 competirán Marino San José y Noelia Gascón, además del equipo íntegramente femenino compuesto por las jafetanas Aitana Pérez y Marina Ara, y el veterano equipo de José Luis Aguar con Jaime Escanero. Tampoco faltará el actual líder de regularidad FADA, Francisco Leal, acompañado por Celia Blasco. La prueba contará con 2 etapas. La primera arrancará el viernes por la tarde con la ceremonia de salida en la Alcora e incluirá 2 pasadas por el tramo de Ribesalbes, reservado a los participantes del Nacional de Históricos. El sábado llegará el plato fuerte del rally. Desde primera hora de la mañana se disputarán los tramos de Vilafalmés, Ribesalbes, Cedramán Ludiente y Argelita Llucena. 2 especiales especialmente exigentes con más de 15 y 21 kilómetros respectivamente. El centro neurálgico de la prueba estará situado en la Alcora, con verificaciones en San Joan de Moró y paso por varios municipios del interior castellonense. Una cita organizada por el Rally Club Costa Azahar, que este año da un importante salto deportivo al incorporarse al Campeonato de España de Rallys Históricos, consolidándose como una de las pruebas con más personalidad del panorama nacional. Y si en circuito se busca precisión, en autocross directamente se sobrevive. Monreal del Campo vuelve a preparar una tarde de tierra y mucho espectáculo. Tierra, saltos, carrocerías al límite y espectáculo asegurado. El Campeonato de Aragón de Autocross regresa este fin de semana al circuito La Hoz para disputar la 19ª edición de Autocross de Monreal del Campo. La prueba, organizada por el Automóvil Club Circuito La Hoz, reunirá a un total de 32 pilotos en la tercera cita de la temporada. Y una vez más, la representación aragonesa volverá a ser protagonista. Hasta 20 pilotos de nuestra comunidad estarán presentes en una carrera que además será puntuable para el campeonato catalán, algo habitual en las pruebas que se celebran en Aragón y que vuelve a garantizar una parrilla muy competitiva. La categoría más numerosa será la División 2, con 15 vehículos inscritos. Allí estarán además los 2 grandes protagonistas del campeonato. Carlos Arco llegará como líder provisional con solo 3 puntos de ventaja sobre Iván Puig, en una división donde cada manga empieza ya a ser decisiva. También habrá muchísimo interés en el trofeo junior de esta categoría, con Ricardo Pellicer, Luis Pájares y Ricardo Ibáñez presentes en la salida. La División 1, reservada para los turismos de mayor potencia, contará esta vez con 5 participantes. Mientras tanto, 7 pilotos competirán en Carcross, en una carrera que puede provocar un importante cambio de líder en el campeonato. El actual líder, Óscar Ponz, no estará presente en Monreal, dejando una gran oportunidad para los hermanos Fontán, actualmente segundo y tercero en la provisional, separados por apenas unos puntos. Pero posiblemente la categoría más emocionante vuelva a ser Carcross Junior. 5 pilotos jóvenes buscarán la victoria en una clasificación liderada empatados a puntos por Nayara Trampal y Javier Mimbrera. Junto a ellos también estarán
el aragonés José Manuel Querol. La actividad arrancará durante la mañana con las verificaciones técnicas y administrativas, mientras que los entrenamientos oficiales comenzarán a partir de las 3 de la tarde. Las mangas clasificatorias se disputarán desde las 4:15, dejando las grandes finales para las 7 menos cuarto de la tarde. Y viendo cómo está el campeonato, en Monreal puede pasar absolutamente de todo. Este fin de semana arranca también el Campeonato de Aragón de Velocidad, esta vez en Navarra. El Campeonato de Aragón de Velocidad pone en marcha una nueva temporada este fin de semana en el circuito de Navarra. Los días 30 y 31 de mayo, el trazado de los Arcos acogerá la primera cita del regional aragonés dentro del meeting de la segunda prueba del campeonato Race de Velocidad. Un fin de semana con muchísimo ambiente en pista, compartiendo programa con la Saxo Trophy Jarama Race, GTI Trophy, el Campeonato RACE de Turismos y el siempre espectacular Campeonato de España de Camiones. La actividad comenzará el viernes con las verificaciones administrativas optativas, aunque será el sábado cuando arranque realmente la acción en pista. La jornada servirá para preparar el fin de semana con entrenamientos libres y las 2 sesiones de clasificación que decidirán las parrillas de salida para las carreras del domingo. La primera actividad en pista llegará a las 14:20, con una sesión libre de 50 minutos, mientras que los entrenamientos cronometrados arrancarán a partir de las 17:35. Ya el domingo se disputarán las 2 carreras del meeting, previstas para las 10:15 y las 12:45. Ambas con un formato de 20 minutos más una vuelta. El Campeonato de Aragón mantendrá esta temporada las categorías habituales para turismos junto a las copas de clásicos y 16 válvulas. Además, como gran novedad de 2026, debutará la nueva Clio 4 Coupe. Otra de las noticias importantes para esta temporada será la recuperación del campeonato Scratch Absoluto, reforzando todavía más el atractivo deportivo de un certamen que continúa creciendo dentro de los circuitos nacionales. Y antes de marcharnos, un recordatorio para los muy cafeteros de la Fórmula 1. Y si te perdiste la Fórmula 1 del fin de semana o simplemente no te dejaron verla tranquilo, ya la tienes disponible como cada lunes después de carrera en nuestra web. La encontrarás en las secciones Fórmula 1 y Fórmula 1 Archivo, lista para ver o incluso descargar si eres de los que las colecciona, como nosotros. También está en nuestro canal de YouTube, Fórmula 1 Históricos, donde ya podéis encontrar más de 940 grandes premios completos desde el año 77 hasta hoy. Nos espera un fin de semana muy intenso, con rallies, velocidad, autocross y muchísimo automovilismo por delante. Ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Nos vemos muy pronto aquí, en el único informativo semanal sobre automovilismo aragonés. Un abrazo.